Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Christopher y en esta oportunidad estaré presentándole lo que es mi aplicación Android, la cual consiste en un quiz, el cual te permite seleccionar una respuesta acorde a la pregunta, determinando cuál es correcta y cuáles son incorrectas. También te permite desplazarte hacia adelante y hacia atrás. Comenzamos. Si nos vamos a la parte principal que trabajamos, primero fue el diseño. Aquí pusimos un test view, el cual tiene por ID test view preguntas. Aquí tenemos lo que son 6 botones. 4 de ellos nos van a proporcionar lo que son las respuestas que pasarán por esta caja de texto de test view pregunta. Y tenemos 2 botones, los cuales nos permitirán desplazarnos hacia adelante y hacia atrás. A medida que avanzamos hacia adelante, nos presentará una nueva pregunta. Y si avanzamos hacia atrás, nos volverá a la pregunta anterior. Y en caso de que lleguemos a una pregunta final con un límite, si le damos a siguiente, esta retornará en la primera pregunta. Y por igual del lado de back, si le damos para atrás cuando estamos en la primera pregunta, esta retornará en la última pregunta. En el archivo de los strings están lo que son las preguntas de los strings. Primero aquí está lo que es un string de app name que trae por defecto con el nombre de la aplicación que le puse por default. Y estos strings los creé para almacenar lo que es las preguntas que quiero que pasen por la caja de texto, por esta caja de texto. Y en la parte del código main activity, primero aquí lo que hice fue declarar lo que son las variables de los objetos para poder darle uso. Y aquí hice un arreglo. Este arreglo lo que me permite es poder hacer un recorrido en cada una de las preguntas dándole al botón siguiente, pero eso se lo voy a explicar más luego. Estas preguntas, para este arreglo creé una clase preguntas, la cual me permite ponerle un ID de forma interna a cada pregunta. Primero declaré esta variable privada tipo int, luego creé este get público con un tipo int y hice que retornara en esta variable. Luego a la clase preguntas le hice un método con otra variable llamada id pregunta, y esta la igualé a este variable que será la que retorna en esta variable. Eso me permite asignarle un ID de forma interna a los strings para que me den el lugar en el cual están ubicados. Luego esos strings los pongo en el arreglo y a cada string lo llamo por su nombre. De esta manera puedo identificarlo por medio de la asignación de los ID. Es, por ejemplo, este pertenece ya a lo que es el ID número 0, porque es el primero y empieza desde 0. Este es el 1, este es el 2 y este es el 3. Entonces aquí declaré una variable privada llamada iniciador y le igualé a 0. Eso yo lo hice con el fin de que esta variable iniciador poder hacer el recorrido que le hablé ahorita,
por cada una de estas variables. El iniciador lo tengo un chin más para abajo, pero cuando llegue allá se lo voy a explicar más detalladamente. Entonces, como seguíamos, ya le expliqué lo que es el arreglo. Entonces seguimos por aquí abajo. Este ya es el método que crea la aplicación. Aquí están las variables. Asignadas a un objeto. Cada variable declarada aquí, le asigné los objetos que le pertenecen aquí. Y aquí lo que hice fue que puse como la primera pregunta. La aplicación mía yo la hice asignándole un falso y un verdadero, pero a los objetos. El objeto que sea verdadero es el que poseerá la pregunta verdadera. Por ejemplo, me doy a entender. La pregunta 0, que es la 1 del string, dice: ¿en qué año nació Juan Pablo Duarte, por ejemplo? La aplicación, los botones no tienen ningún tipo de texto. Entonces, al no tener ningún tipo de texto, lo que hice fue que los primeros valores de la primera pregunta los puse aquí en forma ordenada, con la respuesta de primero en el botón 1, ya que le asigné aquí abajo el número 1, el botón número 1 a esa pregunta. Esto lo que hace es que me carga los datos cuando inicio la computadora, cuando inicio la aplicación en el Android. Me llena los botones con esas letras para poder leer las respuestas. Pero esto solo es de la primera pregunta, para que no me los cargue vacíos. Luego aquí vuelvo a declarar la variable para seguir dándole otro tipo de uso, ya que cuando la declaré aquí fue para asignar esto. Aquí declaro la variable y le asigno el mismo uso, el mismo objeto, botón 1, y cargo esta variable, la cual le asigno la caja de texto, que es esta. Se me había olvidado en la parte del inicio decirle la construcción del diseño, que consiste en un test view y 6 botones. Ya se lo había dicho, pero la parte del código no se la había mostrado. Aquí este es un botón, este es otro. Un diseño simple. Volvemos a la parte de la programación. Bueno, esta variable le asigné lo que es este objeto, que es la caja de texto, y entonces le hago el send on click para poder darle una función al hacer clic en ese botón 1. El botón 1 es este, botón 1. Entonces lo que hago es que el iniciador, cuando sea 0, es decir, cuando sea esta pregunta, esa variable de iniciador está declarada aquí, como pueden ver, y mediante este if puedo encontrarlo, ya que de forma lógica no lo muestra, pero sí lo puedo utilizar. Entonces, como la variable le asigné el valor de 0, ya cuando le digo que es cuando sea igual a esta variable, a este string,
que está en la posición número 0, me diga el siguiente mensaje: que es correcto, nació en 1813. Es decir, que el botón 1 es el que tiene asignado la respuesta correcta. Pero para yo asignarle una respuesta correcta a un botón, debo de ponerle la respuesta correcta por lógica. Eso fue lo que hice aquí, como lo había comentado anteriormente. Botón 1, set text 1813. Ya luego hice varias condiciones else if para que cuando pase otra cosa me diga incorrecto, pero fui específico en cada una de las opciones para que cuando se presione el botón 1, por ejemplo, en otras opciones me diga que es incorrecto, porque el botón 1 solo es correcto en la pregunta número 1, que tiene un valor, un ID 0. Aquí, por ejemplo, dije que cuando iniciador sea igual a 1, me diga que es incorrecto en un toast más text. Aquí lo que hace es que posiciona el mensaje. Le asigno aquí un valor de 580, me tira el mensaje más o menos un chin por arribita del medio, más adelante se lo mostraré, y este 0 lo centraliza, y aquí le digo touch show para que lo muestre. Así fue en cada uno de los mensajes. Aquí el iniciador 1, el iniciador cuando sea igual a 1 es cuando sea igual a la pregunta número 2, que es la 1 porque comienza desde 0 la ID de la pregunta 2, y así sucesivamente hice con cada uno de los botones. Por ejemplo, en esa pregunta, cuando el iniciador sea igual a 1, es decir, cuando esté en la pregunta número 1, si yo presiono el botón 1, que es el evento en el que está, me va a decir que es incorrecto. Eso mismo pasa con cada uno de los botones. Aquí, cuando el iniciador sea igual a 2, aquí me dirá que es correcto el botón 3, como pueden ver. Y cuando no pase eso, asigné las otras preguntas incorrectas. Así fue que hice lo que es la parte del código. 4 eventos de los botones de la misma manera, con las mismas funciones, pero de diferentes formas, para que esté organizado y pueda hacerme un uso correcto de lo que yo deseo. Bueno, aquí ya entra lo que es la parte de el texto de los objetos, como lo había detallado anteriormente, cuando al principio le dije que cargué los datos de la primera pregunta, porque es la primera pregunta que tira por default, y como le asigné el falso y el verdadero a un botón específico, los botones no tienen letras y tengo que cargarlos con letras a medida que van pasando las preguntas. Entonces lo que hice fue también otras condiciones. Este es el evento del botón siguiente. Aquí declaré la variable que está allá arriba declarada, donde declaré todas las variables, y le asigné el botón siguiente. Ya luego que está abierto el evento, aquí le digo que iniciador será igual a iniciador más 1, el signo de % y la variable m pregunta, que es la que está aquí en el arreglo. Esta lo que hará es que me direccionará a la siguiente pregunta, es decir,
iniciador, como es igual a 0, al yo darle al botón, será el iniciador más 1. Si es más 1, entonces será 1. 0 más 1 es 1. Entonces ahí entraría el ID 1, que es la pregunta número 2. Y aquí lo vuelvo, aquí como lo había dicho, pongo la variable del arreglo y le tiro un length. Aquí le digo que actualice para que me actualice los datos y procedo a hacer lo que es cargar los botones. Por ejemplo, si yo presiono el botón siguiente y el iniciador es igual a 0, es decir, la pregunta es la primera, me va a lanzar los datos en el botón de la primera pregunta. Si la pregunta es la número 2, ID número 1, los botones se van a cargar con las respuestas que tienen cada uno. Por igual aquí, en la pregunta número 3 y en la pregunta número 4. Y actualizo los datos aquí. Ya aquí en botón atrás hice lo mismo, pero como aquí yo le sumé un 1, el botón atrás yo se lo resto. Entonces, al yo restárselo, primero debo de hacer una condición que cuando iniciador sea mayor a 0, es decir, cuando no sea 0 sino mayor a 0, lo que hará es que será el iniciador, por ejemplo, ya sea 1 o 2, cualquier número menos 1, entonces eso lo que hará es que volverá atrás con la pregunta anterior y le pongo de nuevo un símbolo de % con la variable del arreglo y el length. Y cuando eso no pase, pasará lo siguiente: iniciador será igual a la variable .length menos 1. Siempre volverá hacia atrás, y en caso de que llegue a la primera pregunta, si le doy atrás de nuevo, lo que hará es que irá a la última pregunta. Y le doy y pongo que actualice. En cada método pongo que actualice. Aquí también puse que actualice. Y aquí también hice lo mismo que hice en el botón siguiente, que me cargue los datos de los botones, para que los botones siempre tengan los datos que le corresponden a cada uno. Y las respuestas ya están en cada botón específico con su mensaje, como ven en cada método de los botones. Y ya luego lo que hice fue el update para que me cargue los datos, el cual consiste en una variable int, la cual le asigné el nombre pregunta, y luego la igualé a la variable del arreglo y le puse el iniciador, que es el contador que empieza desde 0, y aquí le doy uso al get it pregunta, que es el que está el que está aquí, que retorna en el ID. Como lo había dicho anteriormente, esto lo que hace que de forma interna posiciona los strings en una posición ID, pero como están de forma interna uno también le puede dar uso aunque no lo pueda ver. Y entonces procedo a cargar mi caja de texto con un set y le pongo el valor de la variable int. Esto fue la parte de los códigos. La parte del diseño, para empezar a concluir ya, lo que hice fue dos pantallas, una landscape y otra portrait, la cual cada una tiene un diseño diferente
una posición diferente, ya que los ángulos cambian. Y esto es para cuando yo intente hacer rotación de pantalla, no me rote de forma desorganizada los datos, los objetos, perdón, que están en la pantalla. Cada uno está con una posición layout para que no se distorsionen. Y ahora procedo a mostrarle lo que es la aplicación ya funcionando. Bueno, ahora procedemos a lo que es comprobar la aplicación. Ahora mismo estoy presentando en pantalla mi celular. La aplicación se llama Adivina. La abrimos y como pueden ver te carga lo que son las opciones de cada botón y la pregunta número 1, la cual dice ¿en qué año nació Juan Pablo Duarte? Si presionamos la segunda opción, dice 1883, incorrecta. La correcta es la 1, que asigné en el botón 1 y por eso le puse la respuesta correcta por lógica, 1813. Si presionamos la 3, dice incorrecto. Si presionamos la primera, dice correcto, nació en 1813. Si le damos a siguiente, nos da la siguiente pregunta: ¿cuál es el mejor profesor del ITLA? Por ejemplo, si le damos a Amadís, incorrecto. Si le damos a Luis Soto, correcto, Luis Soto es el final. Si le damos Leandro Fundera, incorrecto. Biela, incorrecto. Así sucesivamente con cada una de las respuestas. En esta, Luis Abinadel, correcto, Luis Abinadel. Gonzalo Castillo, incorrecto. Si le doy hacia atrás, me manda las siguientes opciones. Las opciones que ya pasé por default. Si le doy atrás estando en la primera, me manda la última. La última dice qué color representa la paz. Si le doy al blanco, me dice correcto, representa la paz. Si le doy a las otras opciones, incorrecto. Bueno, eso fue todo. Espero le haya gustado y hasta la próxima.